vídeo vamos a ver el llamado teorema de Gauss, que tiene una importancia fundamental para las ecuaciones de Maxwell. Este teorema también se conoce como teorema de Gauss-Ostrogradsky en algunos libros, ¿de acuerdo? O también se le llama teorema de la divergencia, simplemente, porque, como veremos, trata con el operador divergencia, que hemos definido en el vídeo anterior. Entonces, el teorema de Gauss trata sobre la relación que existe entre el flujo de un campo vectorial y la divergencia de ese campo vectorial. Y el enunciado dice lo siguiente: supongamos que tenemos una región del espacio confinada en un cierto volumen V y existe un campo vectorial que vamos a llamar W en todo el espacio. Entonces nos planteamos el flujo de ese campo W a través de la superficie cerrada que limita el volumen V. Vamos a representar ese flujo con esta notación para remarcar que es una integral doble, porque es una integral sobre lo que se llama una variedad de dimensión 2, que es una superficie. Entonces el flujo del vector W a través de la superficie cerrada que confina el volumen V viene representada por esta expresión de aquí. Me vais a permitir entonces que use esta notación con la integral doble para remarcar, como he dicho, que es una integral de superficie. En los vídeos anteriores usábamos la notación con una sola barrita de integral, pero bueno, en este caso, para que quede más claro el teorema, vamos a representar así el flujo. Bueno, pues el flujo, según este teorema, es igual a la integral de volumen en todo el volumen V, y represento así la integral de volumen como una integral triple en el volumen V, de la divergencia del vector W en todo ese volumen. Aquí en la integral de superficie está extendida a la superficie del volumen V, es decir, la superficie que confina esa región del espacio en la que en el miembro derecho hacemos la integral de volumen. Entonces vemos que el teorema de Gauss nos relaciona el flujo, que es una integral de superficie y que solamente se calcula sobre el contorno que confina un cierto volumen, con el operador divergencia, que es una cantidad escalar y que está definida para cada punto del volumen V y que integramos en todo ese volumen. Esta es la relación que expresa el teorema de Gauss. Bien, vamos a dar una demostración intuitiva con mucho sentido físico. No va a ser una demostración rigurosa desde el punto de vista del análisis matemático, es decir, no es la típica demostración que encontraríamos en un libro de matemáticas, pero sí creo que es una demostración suficiente para el nivel que estoy dando a este curso y que, bueno, creo que da una visión física del significado de la divergencia y del significado del flujo y su relación. Entonces vamos a imaginar que ese volumen sobre el que calculamos las integrales del teorema de Gauss, es decir, la integral de superficie de flujo y la integral de volumen, vamos a suponer que ese volumen lo troceamos en trocitos muy pequeños que forman el volumen, son como pequeños cubitos. Si esto fuera, por ejemplo, una patata, pues sería partir la patata en muchos cubitos, pero manteniendo la patata integrada, es decir, manteniendo la forma, ¿no? Bueno, pues cada uno de esos pequeños elementos de volumen, vamos a suponer que tiene un cierto volumen, vamos a llamarle delta de V sub I, donde I sería un índice para numerar todos esos elementos de volumen muy pequeñitos que forman el volumen total. Entonces, vamos a suponer que este volumen, como hemos dicho, está inmerso en un campo vectorial W, y vamos a suponer que el flujo del vector W a través de cada pequeño elemento de volumen es phi sub I, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo?
donde i es el índice entonces que iría desde 1 hasta n, donde n sería el número total de elementos de volumen que constituyen el volumen total, V. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que, por un lado, el flujo, o la suma, mejor dicho, de todos los pequeños flujos elementales phi sub i, con i desde 1 hasta n, si yo sumo todos esos flujos, podemos imaginar que estos cubitos cubren todo el volumen de nuestra patata, ¿de acuerdo? El volumen sobre el que estamos haciendo esta demostración. Evidentemente, si los cubitos no son infinitesimales, bueno, pues no pueden cubrir exactamente la forma de la patata, pero a medida que van tendiendo a cero, voy teniendo estos delta de v sub i cada vez más pequeños y más numerosos, pues cada vez más el error va siendo despreciable y van cubriendo todo el contorno exactamente que tiene esta patata. ¿De acuerdo? Esto se ve, ¿no? Bien, entonces, como digo, si yo considero la suma de todos esos flujos elementales en cada elemento de volumen y esto lo multiplico cada uno de ellos, puedo escribir lo siguiente. Puedo multiplicar cada uno de ellos por el volumen elemental del elemento sobre el que está calculado el flujo y también puedo dividirlo de esa manera. Esto es una igualdad. Si yo multiplico y divido, sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner entre paréntesis. Bueno, pues evidentemente si esto ahora yo lo calculo de manera que los elementos de volumen van siendo cada vez más pequeños y van tendiendo a cero, n va teniendo infinito, es decir, voy teniendo infinitos elementos que son infinitesimalmente pequeños. Es decir, es el concepto de integral de volumen, ¿de acuerdo? Y como sabemos, cuando el elemento de volumen tiende a cero, esta cantidad entre paréntesis, según la definición, va a tender al valor de la divergencia del campo vectorial en el punto en el que está centrado el elemento de volumen en cuestión. Es decir, esto va a tender a la integral de volumen de la divergencia del vector en todo el volumen, el vector W, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, utilizando el teorema del flujo en un volumen compuesto que vimos en el vídeo del concepto de flujo, pues sabemos que, por otro lado, esta suma de aquí solamente va a contar para las caras de los elementos de volumen exteriores, de forma que cuando extendemos la suma a toda la patata, a todo el volumen, al final tenemos que quedarnos solamente con los flujos de la superficie externa del volumen, porque todas las interfaces entre elementos de volumen internas van a cancelar sus flujos, como vimos en el teorema del flujo de un volumen compuesto que vimos en el vídeo del concepto de flujo, ¿de acuerdo? Entonces esto quiere decir que este sumatorio también verifica que al tender los elementos de volumen a cero y por lo tanto n a infinito, tiende a la integral de superficie, que es el flujo del vector W a través de la superficie contorno del volumen V, donde, como siempre, el elemento de superficie orientada es un vector normal hacia afuera. Así pues, hemos demostrado que estas dos cantidades que se obtienen en el límite cuando el elemento de volumen tiende a cero y n tiende a infinito son la misma cantidad, son iguales, lo cual es el contenido del teorema de Gauss que hemos enunciado.